11 de la mañana con 22 minutos en todo el país. Quiero agradecer a Armando Coafer por el corte de cabello. Gracias a Johnny. Armando Coafer están en la calle Ituzaingó 861, casi Dodera, en un amplísimo horario de atención. Tenés que llamar al 42 23 49 15, agendar la hora que más cómoda te quede, con una excelente atención, productos de primera calidad, corte exclusivo para hombres. Así que gracias a Johnny, a Armando y a toda la gente de Armando Coafer, 42 23 49 15. Vamos con nuestro móvil. Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta la UCU, sede Punta del Campus, Punta del Este, y bueno, ya estamos en compañía. Te digo que a minutos nada más que comience una nueva charla, una nueva conferencia aquí en UCU. Ya verás detrás de mí, detrás nuestro, que se está llenando la sala. Así que vamos rápidamente a charlar con Miguel Pastorino. Él es doctor en filosofía, es máster en DIRCOM, máster también en bioética, director del Centro CORE en la Universidad Católica del Uruguay. Y hoy va a estar brindando esta charla aquí en la sede, como te decía, de UCU Punta del Este, con un tema que yo leía brevemente un repaso y la verdad que me parece muy interesante, porque creo que a todos nos pasa un poquito esto, ¿no? De a veces qué decir, cómo decirlo, lo digo, no lo digo, cómo interpreta la gente lo que digo. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, en realidad es un tema que además ahora en el tiempo electoral en el que estamos es más complicado todavía, porque este tema de cómo dialogar con los que piensan distinto, en realidad es una cosa que en la humanidad siempre supimos hacer. Pero en el último tiempo se ha visto, no solo en Uruguay, a nivel mundial, sobre todo en Occidente, esta tendencia, también amplificada por las redes y por las nuevas tecnologías, a que las personas estén demasiado encerradas en sí mismas, en su propio discurso, y toleren mucho menos la disidencia, toleren mucho menos el disenso. A ver, estamos convencidos desde hace siglos de que, desde los primeros filósofos, que el diálogo con otros enriquece y me ayuda a mejorar mis ideas. O sea, la gente más inteligente es la que aprende de otros, la que cambia su opinión, y hoy parece que cambiar de opinión es un signo de debilidad, porque en el fondo tenemos tendencias al fanatismo y a encerrarnos en nuestras propias ideas. Un primer obstáculo que hay hoy, que es bastante novedoso en la historia, es la confusión entre personas e ideas. Es decir, hemos evolucionado al punto de saber entender que tú no sos lo que pensás y que yo puedo quererte mucho, respetarte mucho y no respetar lo que pensás y no estar de acuerdo con lo que pensás, y eso no es nada malo, eso me enriquece. Yo de hecho aconsejo siempre, es bueno tener amigos que piensen distinto porque te obliga a pensar y no a escuchar tu propio espejo todo el tiempo, ¿no? En la política esto es más importante todavía porque el otro es un adversario, no un enemigo. Yo no puedo ser anti nada. El otro piensa distinto, pero quiere un mejor país como yo y hasta puedo aprender de sus ideas. Entonces, esto hace mejores debates porque hace que yo escuche, porque si no los debates se vuelven monólogos, donde cada uno pone play y larga su speech y después que venga el otro, pero no estoy escuchando porque no me interesa, estoy pensando en lo que voy a decir después con una ansiedad galopante, entonces no se enriquece. Y además, Además, también digo, me supongo que origina un malestar también en el no saber si lo voy a decir o no, porque capaz que a ti te cae mal. bueno, Entonces, ¿qué hago después con eso, porque no? hay también una hipersensibilidad contemporánea muy fuerte, porque se confunde persona con ideas también en uno mismo. Yo creo que si tú atacás mi opinión, me atacás a mí. Y eso no es cierto. Que yo diga que alguien lo que piensa es irracional y absurdo, no le estoy diciendo a él que es poco inteligente. Estoy diciendo que lo que está pensando no va bien. Entonces, también las personas cuando sienten que uno les ataca sus ideas, sus convicciones, se sienten atacadas y te dicen, vos me odias. No, yo contigo, es más, te daría la vida, por vos te ayudaría siempre, pero no, pero discrepo con esa idea. Entonces, también hay más miedo a opinar de determinados temas porque uno piensa que alguien se va a ofender. Y en realidad, si uno no ataca a la persona, no debería ofenderse nadie que uno opine sobre determinados temas. El tema es que yo no opine sobre las personas. Yo no tengo derecho a opinar sobre vos, sobre la persona, pero tengo todo el derecho del mundo a opinar sobre las diferentes ideas, si algo está bien o está mal, o algo que circule, y eso enriquece las perspectivas. Lo que pasa es que, mira, por ejemplo, yo el año pasado publiqué un libro de bioética sobre la eutanasia, y cuando lo publiqué para analizar cómo es que se llega a esto, la gente en Instagram y en X, en Twitter, me preguntaban, Miguel, ¿tu libro es a favor o en contra? Bueno, si arrancamos así no lo puedes leer. Está, pero quiero saber, léelo. O sea, aprendé, lee y cuestioname, preguntate, discutime, lee el libro y enojate o estarás de acuerdo conmigo, pero lee. O sea, eso de tomar posición antes de leer es tan absurdo porque la gente, más hoy te obligan, te pasa como periodista, que te obligan a que vos, pero antes decime si estás a favor.
Entonces estamos impidiendo que haya dudas, impidiendo que aprendamos. Estamos pensando cada vez más infantilmente, ¿no? Entonces, Tú lo decías recién y a nosotros, desde el lugar que ocupamos, nos pasa mucho. Digo a nosotros porque a Marcelo también le pasa mucho, que si uno comenta algo, y yendo por ejemplo con el tema política, que creo que es lo que da como más rispidez siempre, uno comenta algo de X partido, entonces te dicen, vos sos de ese partido. Si opinás del otro, yo sabía que... Y es como que siempre estás bajo esa lupa de lo que preferís o no, sin liberar, digamos, una opinión concreta. O sea, es una opinión objetiva. porque todo esto que hablamos genera que se genere más sectarismo en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si alguien cuestiona al otro, entonces sos del enemigo. O sea, si tú como periodista incomodás al entrevistado, ya supongo que estás del bando enemigo. Es eso. Y en realidad es como que no se tolera, incluso si alguien de los propios dice algo que disiente con la mayoría, che, sos un traidor. No, estoy pensando. ¿Y cómo manejamos todo eso? Porque yo te escuchaba recién decir de las redes sociales que hoy juegan un papel fundamental, creo que en todo, porque todo pasa por ahí, y cualquiera puede decir cualquier cosa del otro, total, está detrás de una red social que muchas veces ni siquiera se utiliza su propio nombre. Pero cuando eso lo traemos al ámbito cotidiano, a la familia, a los compañeros de trabajo, a los amigos, digo, ¿cómo lo podemos manejar? Bueno, creo que ahí es darle el lugar que tienen, que es que no son la mayoría, no es el discurso mayoritario y no le tenemos que dar tanto lugar en la agenda pública. Las redes tienen su lugar, pero hay que ubicarlas en su lugar. Porque además son pensamientos breves, simples, espontáneos y muchas veces agresivos. Entonces, en realidad, si uno va a la convivencia civil, ciudadana con la gente, no te encontrás con ese tipo de agresividad. Por ahora, porque no le demos tanto lugar a esto. Umberto Eco, el gran semiólogo italiano, novelista, decía que las redes sociales le dieron un micrófono a gente que antes con unos whisky de más decía un disparate en el bar, pero solo lo escuchaban 4. Ahora le escribe al presidente y lo ven miles, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que eso es una línea directa de todo el mundo con todo el mundo, pero creo que hay que darle el justo lugar que tienen y no darle de repente tanta relevancia. Yo, por ejemplo, en mis redes no publico todo. Publico lo que yo considero que quiero que los demás sepan. Pero hay gente que publica la vida entera. Y vos decís, pero es necesario, eso aporta algo, no lo expone demasiado. Hay gente que se ha enojado conmigo. Miguel, ¿por qué no pusiste cuando falleció mi mamá? ¿Por qué no lo pusiste en Facebook o en...? Porque yo hay cosas que las sabe mi familia y no es porque las oculte, es que no me interesa que estén en las redes. O sea, ahí es la responsabilidad de uno de qué contenidos publica. En eso las nuevas generaciones están más avivadas que nosotros. Que uno pensaba que, estos pobres niños, adolescentes, sí, algunas veces hay mucho abuso y falta de formación, pero hay mucha gente joven que ya nos ven a nosotros como ingenuos frente a los algoritmos y frente a las redes. Es un tema, como todo, educativo, que iremos aprendiendo a ponerlas en su justo lugar. Y bueno, y en tu lugar va a ser allá, porque te tengo que ir liberando porque, porque se llenó la sala. Se viene la conferencia, sí, quedan 2 minutos. Quedan 2 minutos y comienza esta conferencia que, Marce, te cuento, se está llenando cada vez más. Hay un público muy variado y de varias edades también, que eso está bueno, porque hay mucha gente mayor, hay gente joven también, ahí viene llegando una chica con auriculares y todo. Así que bueno, está muy bueno que esto se dé, que sea heterogéneo. Y que haya espacios para pensar, que es lo que necesitamos. Espacios para reflexionar un poco más tranquilos. Muchísimas gracias. A ustedes. Marce, nosotros volvemos contigo. Este móvil que hoy está súper inquieto sigue camino, pero nos reencontramos en un ratito. Gracias, Laura. Te esperamos desde algún otro lugar junto a Marcelo Biurrum. Ahora venimos al piso. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Sanguinetti en este espacio de divulgación científica. El doctor Sanguinetti es médico cirujano. Bienvenido una vez más. Gracias, Marcelo. Un gusto. Buen día a todos. Y estamos por Zoom con la doctora Alejandra Grassi. Ella es internista y médica paliativista. Doctora, buen día, bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, la temática de hoy es hablar de los cuidados paliativos y la importancia que tienen, ¿no? Un tema que está arriba de la mesa que es muy importante, es muy delicado, que además se ha hablado mucho con este tema de la eutanasia y quienes, bueno, hablan de la eutanasia defienden a ultranza lo que son los cuidados paliativos, incluso afirmando de que se puede prescindir de una eutanasia porque los cuidados paliativos realmente son la solución. No sé si doctor Sanguinetti quiere hacer una introducción al tema. Voy a hacer una especie de introducción editorial con algunos apuntes que me hice. A ver. Los cuidados paliativos hoy en día son una rama, una especialidad crucial de la medicina. Por muchas décadas no existieron.
Y en Uruguay la historia de los cuidados paliativos y la medicina paliativa es reciente. La medicina paliativa la empieza en los años 60 en Londres, una médica Sanders que hizo el primer hospicio en Londres y aplicó lo que se llama el concepto de dolor total. El dolor total es en lo emocional, en lo físico, en lo psicológico y también el complemento de la familia de ese paciente que está sufriendo. Hubo un cambio radical ahí de tratar los síntomas a tratar al paciente con ese soporte emocional y del dolor y de los síntomas que tiene. Como casi siempre acá en Uruguay esto llegó muy tarde. En el 97 la Facultad de Medicina instala la Cátedra de Cuidados Paliativos. Nuestra Facultad de Medicina se fundó en 1875. Después de la independencia del Uruguay, en el 25, en el 825, se empezó a organizar lo que es la medicina en forma formal. La fundación de la Universidad de la República y la Facultad de Medicina fue fundamental para organizar las especialidades, la medicina. Pero recién en el 97 se empezó a ver que nosotros estamos tratando pacientes, había que tratar a los pacientes con enfermedades terminales oncológicas o no, que son enfermedades crónicas, con dolores crónicos, en forma integral. Del 97 al 2003 se promulgó la ley donde se justifican los cuidados paliativos en Uruguay. Yo en esa época era estudiante, empezaba en medicina, después fui residente en los años 2000, y no existía la medicina paliativa como tal. Yo no me formé en medicina paliativa con cuidados paliativos. Cuando era residente, una médica internista empezó a armar por dedicación propia el manejo paliativo de los pacientes. Me sorprendió, no lo entendía, no sabía qué iban a tratar. Yo me formaba como cirujano, no estaba formándome en eso, pero se convirtió y se reconoció como especialidad fundamental en el manejo de los pacientes. Es fundamental, es muy importante acompañar al paciente, a su familia, no solo en lo físico, saber tratar el dolor, saber calmar los síntomas, sino en toda la parte emocional. Esto empezó en Montevideo, lo viví en carne propia, ese comienzo de lo que es los cuidados paliativos, la medicina paliativa, y rápidamente se trajo y se llevó al interior, se empezaron a formar médicos en esta especialidad, en principio en el Hospital Maciel, luego y en el exterior. Luego, formalmente, nos va a hablar un poco mejor Alejandra Grassi, que es colega, amiga y compañera de trabajo, que desde ya te agradezco, Alejandra, que estés, y una especialista en el tema. Entonces, en estas décadas, un poco tarde, se empezó a reconocer en la medicina uruguaya la importancia y la seriedad que tienen los cuidados paliativos. Antes los cuidados paliativos lo hacía el que estuviese, el cirujano, el internista, el médico general, el médico de familia, pero esto es una especialidad y no todos estamos formados para manejar y para soportar lo que es una enfermedad terminal, un paciente con dolor, un paciente que sabemos que no lo vamos a poder curar. Y los médicos a mí me formaron para sacar a los pacientes adelante, no para bajar los brazos nunca. Entonces, qué importante médicos como Alejandra Grassi, que tenemos varios acá, por suerte, en el departamento formados, para que puedan manejar este tipo de pacientes, al paciente y a la familia, al núcleo familiar. Doctora Grassi, la escuchamos. Bueno, muchas gracias de nuevo por por la invitación. Juan está muy informado. Y bueno, yo quería traer un poquito este tema yo creo que también lo que nombraste ahora, Marcelo, lo de la eutanasia y todo eso, tiene que quedar quizás para otra charla, porque obviamente está en debate todo eso, ¿no? Pero bueno, el concepto de la medicina paliativa es esa asistencia integral del paciente que está con una enfermedad terminal y la familia, ¿no? Esa asistencia integral no solo es a nivel físico, como el tratamiento de síntomas como el dolor, sino también que tenemos que abordar la parte sociofamiliar, por ejemplo, tratar de evitar el duelo patológico en un familiar. Hay que recordar que el familiar está acompañando todo este proceso de enfermedad
sin chances curativas. Entonces, también hay que apoyar a la familia. También se apoya la parte psicoemocional del paciente y otra cosa que también es la parte de la espiritualidad del paciente, ¿no? Es muy importante la parte espiritual a los efectos de lograr la trascendencia de los seres humanos, ¿no? Entonces, la medicina paliativa se encarga de eso, de generar en todos esos aspectos una asistencia y obviamente es lograr una calidad de vida y bueno, los paliativistas también consideramos como la muerte como un proceso natural. A los médicos en líneas generales cuesta bastante asumir la muerte, ¿no? Entonces digo, lo tomamos como un proceso natural y obviamente los cuidados paliativos lo que hacen es reafirmar la vida y tampoco el concepto de adelantar o de atrasar la muerte, ¿no? Entonces, esos son conceptos básicos de la medicina paliativa. Como dijo bien Juan, esto apareció en la década de los 60 por una necesidad del sufrimiento del paciente, porque históricamente siempre se ha centrado más en las enfermedades que en el enfermo en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso después se va globalizando y aparece en Uruguay en la década del 80-90, empezando con la Facultad de Medicina, como dijo Juan, desde el servicio de oncología de la facultad, del Hospital de Clínicas, ¿no? Y bueno, en el 2001 se forma también una sociedad de medicina paliativa. Y bueno, y en el año pasado, en agosto del 2023, finalmente se promulga la ley de los cuidados paliativos, donde es muy interesante y muy buena, ¿no? Porque habla sobre todo de la universalidad de la asistencia de estos pacientes, los principios de no abandonar al paciente, ¿no? El derecho del paciente de tener el conocimiento de la enfermedad para que pueda tomar decisiones propias respetando la autonomía de cada una de las personas, ¿no? También asistir al duelo, todo eso dice la ley, ¿no? Asistir al duelo de la familia y también el apoyo a los equipos de los médicos con el personal de enfermería, etcétera, porque digo, también somos humanos y estamos sometidos a veces uno busca obviamente la profesionalidad, pero son situaciones bastante a veces complejas y dolorosas también, ¿no? Entonces, esta ley también cuida al equipo de medicina paliativa, ¿no? Lo otro que quería, también es importante los conceptos, que hay equipos de cuidados paliativos para niños y también para adultos, ¿está? Lo otro, la importancia, que también lo dice la ley, y es de los médicos en general que tengan la perspicacia de hacer diagnóstico precoz y oportuno, y no que el paciente sea asistido por un equipo de medicina paliativa en la situación de fin de vida, ¿no? Sino que esto es desde el diagnóstico del paciente durante el tratamiento, el seguimiento y obviamente en la etapa de fin de vida. Pero no solamente es el cuidado paliativo para cuando el paciente ya está agónico, como se dice habitualmente, ¿no? Lo otro, como dijo bien Juan, las unidades de medicina paliativa atienden tanto pacientes con enfermedades terminales oncológicas y también aquellas que no son oncológicas, pero que son, podríamos decirle, benignas, pero son terminales, como pueden ser en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como puede ser las cardiopatías dilatadas, ¿no? Entonces, o sea, los equipos de medicina paliativa atienden una gran amplitud de pacientes. Según los expertos, hay unos cálculos que dicen que el 0,5% de la población mundial es pasible de asistencia a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, yo ahora les voy a compartir pantalla y les quiero mostrar unas gráficas de lo que pasa acá en Uruguay. En líneas generales, obviamente esto ha venido creciendo, pero igual a nivel mundial existe un déficit de asistencia de estos pacientes, no solo a nivel hospitalario, en los sistemas de salud, en las universidades. Recién, no hace mucho, como dice Juan, se está enseñando al estudiante de medicina en el pregrado de qué son los cuidados paliativos, ¿no? Por eso, centrarnos en el paciente, en el enfermo y no tanto en la enfermedad. Entonces, yo ahora les voy a mostrar cómo ha sido la evolución. A pesar de que esto viene aumentando, a nivel mundial está cubierto esta
Bueno, se nos cortó la comunicación con la doctora Grassi. Bueno, interesante lo que estaba nombrando Alejandra, ¿no? De hacer la consulta, y eso lo estamos aprendiendo los médicos, antes de la etapa terminal del paciente. Porque cursar una enfermedad oncológica, una enfermedad crónica, una enfermedad que sabemos que no vamos a curar, genera incertidumbre y dolor en el paciente y en la familia. Y antiguamente los médicos, cuando ya no teníamos nada para hacer, los médicos asistenciales, clínicos, quirúrgicos, bueno, ahí lo pasamos a medicina paliativa para que calme el dolor y para que haga el manejo final de vida del paciente. Y hoy en día ese concepto se está cambiando. Ese concepto es cuando sabemos que tenemos un paciente, creo que está Alejandra de vuelta. A ver si está Alejandra, doctora. ¿Estoy por ahí? Sí. ¿Volví? Sí, la estamos viendo, perfecto. Bueno, Quedamos acá yo les en que quería nos iba a compartir mostrar, pantalla. miren qué interesante esto. Esto es la evolución de la asistencia de cuidados paliativos en el Uruguay. La fuente es la encuesta nacional de cuidados paliativos del 2022, proporcionada por el Ministerio de Salud Pública. Cuando en el 2011 se cubría el 18% de estos pacientes, ya estamos en un 69,7%, ¿no? No estamos viendo Uruguay, la pantalla, doctora. ¿no? No. ¿No la ven? O sea, estamos viendo los Qué pena. archivos, el nombre de los archivos. Vemos que estás estudiando mucho y que tienes muchas presentaciones. Entonces para un poquitito, a ver si salgo. No sé ahí. Para un poquito. Medicina en vivo. ¿Ahí se ve algo? No, lo mismo de recién. Está. No te preocupes. Te cuento nomás para que salgo. No, lo que te quería decir, esta gráfica, que lástima que no la puedo mostrar, ve la evolución en el Uruguay desde el 2011 al 2022, donde se hizo esta encuesta, y que bueno, estamos en un 69% de asistencia, o sea, igual estamos muy bien, y a nivel de Latinoamérica estamos muy bien posicionados. Estos equipos de medicina paliativa actúan a todos los niveles, ¿no? A los niveles de consultorio, de domicilio y a tu vez en la parte de internación. La unidad mínima de un cuidado paliativo se basaría en un médico y en un enfermero, pero los equipos de medicina paliativa que atienden pacientes de alta complejidad es un equipo, ¿no? Un equipo multidisciplinario, interdisciplinario, donde tenés al médico paliativista, que está el auxiliar de enfermería, las licenciadas en enfermería, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, y obviamente hay personales administrativos, hay muchos voluntarios. Lo importante de todo esto es, a su vez, esa asistencia integral de los pacientes. No sé si me están escuchando porque no veo nada. Te estamos escuchando. Pero bueno, y es lástima que no pude compartir las pantallas de lo interesante de cómo venimos evolucionando. Y bueno, de alguna manera todavía falta, ¿no? Todavía falta. También está muy bueno que la gente cada vez es una necesidad y cada vez los profesionales de la salud se van formando cada vez más en esta subespecialidad, ¿no? Y el Ministerio de Salud Pública también proporciona muchos cursos que son gratuitos para que la gente se vaya formando, ¿verdad? Entonces, nada. Ahí tenemos la gráfica, doctora, ¿eh? Apareció. Tenemos la gráfica al aire. Desarrollo de la asistencia en cuidados paliativos en Uruguay, 2011-2022. ¿La ven? Pues yo no veo nada ahora, la verdad. Sí. Pero bueno. La estamos viendo, no sé cómo apareció acá, si la facilitó el doctor Sanguinetti a la producción para que la pusieran al aire. La tenemos al aire en este momento. Bueno, perfecto. También, si querés seguir, la siguiente, hay una que se ve, bueno, por ese cálculo que yo había comentado del 0,5% de la población sería pasible de cuidados paliativos, en el Uruguay, en ese 2022, se atendió un 69%.
y en general en los equipos de cuidado paliativo de adultos se atienden más pacientes oncológicos que no oncológicos, según esta encuesta, ¿no? Que en cambio en los niños en general hay más pacientes no oncológicos que oncológicos, ¿no? Juan, no sé si puedes pasar el gráfico de torta, que sí, que Está al sigue aire, ahí. está al aire. El gráfico de torta, bueno, Sí, en ese se ven los pacientes que son asistidos de paliativos no oncológicos, ¿no? Miren la importancia de la cantidad de pacientes, un 13% de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el 17% con enfermedades cardiovasculares y el 29,4% son demencias, ¿está? Todo lo que implica. Y el 38,9% que son otros donde entran otras enfermedades neurológicas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, patología renal crónica, patología hepática, cirrótica. Entonces, todos esos son pacientes que no tienen un tratamiento curativo, entonces, por tanto, serían pasibles de asistencia de equipos de medicina paliativa, ¿no? Y en el otro hay uno que muestra dónde se atienden los pacientes, consultorio, domicilio, salas de internación, y bueno, y cómo están conformados los equipos. Acá es un mapa global, un atlas de medicina paliativa, que esto fue en el 2017. Uruguay no está mal con el tipo de cobertura. Es más, es el mejor en Latinoamérica. Y bueno, por ahí estaría. No sé si me querés hacer alguna pregunta. no, quiero decirle Yo que estuvimos viendo todos los gráficos, el doctor sí, Sanguinetti lo facilitó y vimos todo a medida que estuve explicando, tuvimos todas las gráficas, o sea que ahí fue va. absolutamente clara la explicación. Yo me quedé pensando en ese Buenísimo. 0,5% de la población que es pasible de acceder a los cuidados paliativos, no estamos hablando de 8.000 millones de habitantes en el mundo, estaríamos hablando de un 8 millones, 80 millones de habitantes, Sí, menos, sí, 40 millones de señor. habitantes en el mundo que ¿por qué esa cifra es tan baja? No sé si cualquiera de los dos puede responder. Doctora Graci, Eh, ¿por qué es tan poca la bueno, gente? es lo que yo te decía, 40 millones de personas son pasibles y sin embargo a nivel mundial solo un 14%. Ujú. Y en general, y bueno, y a veces uno intuye que puedan ser las políticas de salud, ¿no? A veces, es lo que yo decía, es tan importante el tema, sin embargo a veces no se le da la importancia y la trascendencia que debería tener. Y, A veces, por eso también hay otro tema que lo hemos hablado con Juan, lo que se llama la obstinación terapéutica, ¿no? Cuando con un paciente sigues haciendo cosas, ¿con qué finalidad, no? Entonces digo, ¿Dónde? la medicina paliativa viene a traer respuestas para eso. O sea, a veces hay que apuntar más a la calidad de vida de ese paciente que obstinarnos en hacer procedimientos o hacer tratamientos que al final lo que le generan al paciente es más un sufrimiento que una solución. Y también lo que es muy importante es la opinión del paciente, qué es lo que quiere. También hay otra ley, la de las voluntades anticipadas, que también da mucho para hablar esto a nivel de conversaciones más frecuentes. Si quieres, yo estoy a la orden, porque también existe la voluntad anticipada. ¿Qué es lo que quiere el paciente para él cuando está frente a una enfermedad terminal? Llegar hasta el fin, ¿qué es llegar hasta el fin? ¿No? Todas esas preguntas, porque a veces más no es mejor calidad. Entonces, yo creo que un poco va en que creo que es algo que es muy nuevo y hay que seguir apostando al proceso de la medicina centrada en el paciente, ¿no? Y no tanto en la enfermedad y en el procedimiento de las cosas, sino en eso, ¿no? En ver esa imagen holística de la situación, ver el paciente en esa forma integral, a la familia que está acompañando, a la parte espiritual también, ¿no? Estamos hablando de espiritualidad, que no sería lo mismo que religiosidad, pero la espiritualidad del paciente, en qué cree, cuál es su trascendencia. O sea, yo creo que está muy, muy en pañales aún porque creo que no se le da la importancia que realmente tiene. Y la gente en el fondo, digo, el tema es el tema también de la muerte. No se encara la muerte como algo, un proceso natural que desde que nacemos vamos a morir. No es un cierre medio triste, pero es la realidad, ¿no? Entonces, mientras vives
en con esa postura, digo, todo va a ser para bien. Entonces, yo veo eso, me parece que es un tema más de políticas sanitarias y algo que como que es relativamente nuevo. Y esa necesidad del ser humano de vivir, 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 y bueno, a veces no siempre se vive. Lo importante es cómo se vive, ¿no? Claro, tal Creo que cual. por ahí no sé, Juan, ¿qué opinas vos? No. Doctora, la verdad que es Gracias. muy interesante y daría para hablar mucho más porque además se abren distintas ramas de análisis y discusión, ¿verdad? De esta propia conversación. Totalmente, Un tema muy totalmente. interesante que nos involucra absolutamente a todos, como pacientes, como familiares. Todos tenemos un rol protagónico en este tema, así que seguramente con el aval del doctor Sanguinetti la vamos a volver a convocar en nuestro programa. Cómo no, encantada. Bueno, la idea era eso, por lo menos, porque hay mucha gente que no sabe ni qué son los cuidados paliativos entonces era a la población general informarles que existe esto y que está muy bueno y que hay mucho compromiso de mucha gente que está trabajando y que ha trabajado como una hormiguita, porque muchas veces hay cosas que son muy autodidactas, ¿no? Pero que es muy bueno y también es muy reconfortante a los equipos. Incluso cuando el paciente también fallece, uno acompaña a la familia hasta después del fallecimiento del paciente, uno permanece en contacto con esas familias y hay un vínculo muy estrecho, ¿no? Es un equipo, el equipo es el sanitario, pero con la familia y el paciente, es muy reconfortante, es muy reconfortante. Muchas gracias, doctora. No sé el doctor si la Bueno, quiere saludar. No, agradecerte, Alejandra. Alejandra es una sí, especialista, multiespecialista, referente nuestra en lo que es esta especialidad y la medicina interna. Y es fundamental que gente tan formada como ella tenga este manejo que pasamos. Acá hemos hablado de cirugía robótica, de tecnología, de realidad aumentada, y pasamos de toda esa tecnología que tiene la medicina a volver a sentarse al lado del paciente, preguntarle qué es lo que quiere, contarle qué enfermedad tiene. Y a mí me llama mucho la atención, ya lo sé, pero que los médicos modernos también traten la parte espiritual, religiosa e integral del paciente. Entonces creo que los médicos nos estamos volviendo a sentar al lado del paciente, a hablar con ellos, a abandonar un poco la tecnología que es muy buena, pero a veces es lo que precisa la gente, es lo que precisamos todos. Doctora Grassi, un gusto, muy valioso su aporte y gracias por su tiempo. bueno, gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Doctor Juan Manuel Sanguinetti, gracias también una vez más. Un placer. Hasta la próxima sesión de el espacio de divulgación científica. De medicina, tal cual. Señoras y señores, vamos con el móvil. Laura, adelante. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos rápidamente hasta la Junta Departamental de Maldonado. Acaba de culminar una conferencia de prensa brindada justamente por integrantes del Frente Amplio con su presidenta a la cabeza. Hablamos de la doctora Silvana Amoroso, contando un poquito sobre las prioridades para gobernar. Así se titulaba esta conferencia. Silvana, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por aguardar. No, y gracias a ustedes por estar presentes y difundir nuestras propuestas. Contanos un poquito, porque hablábamos fuera de cámara, ¿no? El hecho de el programa de gobierno, esas ideas programáticas del Frente Amplio, pero en este caso son prioridades, es como que se exprime una especie de resumen, ¿no? En realidad es las bases programáticas, que es lo que fueron aprobadas en diciembre pasado por más de 2.000 personas provenientes de todo el país en el Congreso del Frente Amplio, pero las prioridades para gobernar son de la fórmula. Entonces es sobre esas bases programáticas la fórmula, el candidato a presidente y la candidata a vicepresidenta, Yamandú y Carolina, con sus equipos han trabajado prioridades. Son muchas las prioridades, creo que hay más de 200. Para que les quede claro a ustedes, 50 de esas prioridades fueron presentadas por Yamandú Orsi en Colonia, en el Real de San Carlos. Claro, lo urgente, digamos, lo que hay que ser urgente si Yamandú resulta presidente. Hay cuestiones que son prioritarias, algunas son
urgentes, otras no son tan urgentes, pero son prioritarias igual. Por ejemplo, ¿de qué temas hablaríamos? Y bueno, yo esto lo refería con un volante que es con el que andamos en mano cuando estamos golpeando las puertas de los vecinos y de las vecinas para que conozcan esas propuestas. Y entonces hay un Uruguay que crece y que tiene que ver más con el desarrollo y la economía, y tiene que ver con las inversiones, tiene que ver con la tecnología, la innovación. Después hay un Uruguay seguro, y eso tiene que ver con medidas en relación a la situación que estamos viviendo de seguridad, que es realmente muy preocupante. Tiene que ver con desde el tema de la cárcel, el tema de cómo el narcotráfico, de cómo implementamos sistemas de trabajo sobre cada una de esas elementos o prioridades, y está el Uruguay que cuida, y eso está más enfocado en lo que tiene que ver con la emergencia social, con los niños y las niñas y adolescentes en situación de pobreza, con sus familias en situación de vulnerabilidad, con la situación de calle. Y entonces las medidas que ustedes ya las conocen, pero que tienen que ver con el aumento en un 50% de la tarjeta Uruguay Social, que tiene que ver con el aumento o la quintuplicación de las becas para los estudiantes de secundaria, UTU, de enseñanza media, que van a llegar a 75.000. Tienen que ver también con el aumentar la inversión en clubes de niños, CAIF, jardines de primera infancia, educación media, en aquellas escuelas de tiempo completo y extendido. Bueno, en cada una de esos Uruguay se desarrolla, Uruguay cuida, Uruguay seguro, hay un sinnúmero de medidas que fueron, ya te digo, explicitadas en el Real de San Carlos. Y a eso además se le va a ir agregando, o ya le está agregando Yamandu y Carolina, otras que van apareciendo nuevas, porque yo creo que hay cerca de 200. Bien. Silvana, no te queremos sacar más tiempo, pero agradecemos este ratito. Fue un poquito de lo que se expuso también aquí en esta conferencia. Conferencia acompañada también por el diputado Antonini, la diputada electa Marita Araujo y también algunos otros integrantes de la legislatura. Sí, esa era una de las cuestiones que queríamos mostrar, porque además de nuestros dos diputados, Eduardo Antonini y Marita Araujo, Eduardo reelecto y Marita primera vez como primera mujer electa por el Frente Amplio en Maldonado, nos acompañaban los cabezas de listas que tienen representación, o sea, que tienen representación en el Senado. Entonces eran como muchos sectores que de alguna manera hacemos un compromiso de tener un seguimiento sobre esos temas, y especialmente sobre todos esos temas, porque todos esos temas son importantes, pero aquellos que además tienen que ver con lo que le importa a la ciudadanía de Maldonado. Lo cotidiano. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, porque esto es un paso más en la captación también de voluntades para la fórmula Yamandu Orce, Carolina Cose, que, bueno, pensamos nosotros es la mejor fórmula. Muchas gracias. Marce, vuelvo contigo, nos reencontramos en breve. Muy bien, gracias Laura, gracias Marcelo. Volvemos con nuestro móvil en vivo más adelante, antes que termine el programa, si es posible, porque ahora vamos a... ¿tenemos que hacer una pausa? Vamos a la pausa. Pasaron 2 minutos del mediodía, ya venimos.